¿Cómo se puede resolver eso? Tienen que sacar la derivada de ese ejercicio. Tienen, o bien, pueden decir que acá tienen y es igual a u al cuadrado, ¿sí? Y prima, ¿qué sería? Dos A por 2 M. por U. O 2 por M. 2 por u, ¿sí? Por u prima. Vamos a resolverlo de esa manera. Entonces, y prima, ¿qué sería igual? Y prima, ¿qué sería igual? ¿Alguno vivo? 2 por 3. 2 por 3x al cuadrado menos 4x más 2, todo esto a la una, por la derivada de eso que está ahí adentro. ¿Cuál es la derivada de ese paréntesis? 6x Menos 4 menos Menos 4 4, ¿sí? más 0. Más 0. Bueno, Que quede completa la derivada. Hasta acá la derivada, ¿sí? Obviamente la derivada no termina ahí. Vamos ahora a tener que hacer todas las distributivas, ¿sí? Porque seguramente la respuesta no aparece así. Tengo entonces ahora, y prima va a ser igual a 6x al cuadrado menos 8x más 4. Todo esto por 6x menos 4. Y ahora, y prima me va a quedar 36x al cubo menos 24x cuadrado menos 6 por 8, 48x al cuadrado, más 32x, más 24x, menos 16. Y ahora, juntos los que son parecidos, y prima sería 36x al cubo. Tengo cuadrados y cuadrados, me quedaría menos 72 menos 72x al cuadrado, y tengo x y x solitos, me quedaría más 56x, todo esto menos 16. ¿Estamos? Y acá puedo sacar una constante, es lo único que puedo llegar a hacer. Si no está este resultado en la guía, seguramente lo que hizo fue sacar factor común. ¿Qué factor común tengo? Este es el 4. resultado, profe. Ah, listo. Una pregunta. ¿De dónde Sí. salió el 6x menos 4 más 0? No entendí eso. Tengo de vuelta. Tengo u al cuadrado. La derivada va a ser u cuadrado por u prima. Digo, 2 por u prima. 2 por el término sin derivar por la derivada de este paréntesis. Ah, ya entendí, profe. Claro. Y le bajas el exponente, Sí. un exponente. Bien, Por bien. eso dejé ahí el 1. Profe, lo que Perfecto. yo no entiendo es por qué queda multiplicado por m por u prima. Así decía la derivada. Lo habíamos visto ayer. por la regla de cadena, ¿no era? Por las cadenitas, ¿sí? Ustedes tenían x a la n, la derivada es n por x a la n menos 1. En vez de tener x, tiene una función, es n por u a la n menos 1, y finalmente tienen que derivar por esa, o sea, tienen que derivar esa u. Excelente, profe. Sí, sí, ya me di cuenta. Me di cuenta. ¿Estamos? Tengo una Sí, duda sobre los ejercicios de la guía de ayer, el sí, 28 y 29. Son ejercicios parecidos. 28 y 29. ¿Dónde está la guía de ejercicios? Acá. El 28 y el 29. ¿Qué pasa con esto?
No me da los resultados. Tenemos, vamos a... Ok, este quedó claro, todo tachoneado, no sé dónde quedó, lo perdí. Ahí abajo está. ¿Le puedo sacar una captura, por favor? Sí, ahí te lo tachoneo menos. Ah, no. Pero esto tiene que quedar aparte. Ahí está. Ok. Estamos. Voy a correr esto y voy a operar al lado. El 28 y el 29 me dijeron. 28 y 29. Voy a hacer uno y el otro que quede para ustedes. Ah, ya sé que hace cosas raras. Ok. Tengo entonces una multiplicación ahí, en ambos. Vamos a hacer el 29, que es más complicado. El 29 que es más complicado y ustedes hacen el otro. Si ustedes tienen y es igual a 3 por x al cuadrado por e a la menos x sobre 2. ¿Sí? Tienen que tener en cuenta varias propiedades. Primero, que si ustedes tienen y es igual a por f de x y prima es igual a A por f' de x. Tienen que tener en cuenta la derivada de la multiplicación y tienen que tener en cuenta la derivada de cada una de estas cosas. Por un lado van a tener y igual a x a la n y prima va a ser igual a n por x a la n menos 1. Y por otro lado tienen y es igual a e a la u y prima es igual a e a la u por u prima. ¿Sí? Todos, o sea, estas tres cosas y la derivada de la multiplicación, que me da paja ponerlo. ¿Estamos? Pero vamos a ponerlo. Vamos a hacer las cosas bien. Correte vos. Tengo la derivada de la multiplicación. Si ustedes tienen y es igual a u sobre b y prima es igual a u... No, multiplicación dije. U por b y prima es igual a u prima por b más u por b prima. ¿Sí? Ok, todo esto tienen que tener en cuenta. ¿Cómo empiezo a resolver? Puedo primero definir que la constante va a quedar ahí solita y voy a estar resolviendo la multiplicación. ¿Sí? Y después lo que puedo hacer es definir quién es u y quién es b. ¿Sí? U es igual a x al cuadrado, u prima que va a ser igual Todo X. a 2x. B es un poco más complicada. B es igual a e a la menos x sobre 2. B prima que es igual. E a la menos x sobre 2 por menos 1/2. Por menos 1/2. ¿Estamos todos de acuerdo? Es porque de vuelta esto sería simplemente x por 1/2. Y queda ahí. Entonces ahora y prima va a ser igual a esto. ¿Sí? Y a esto. O sea, 3 por 2x por e a la menos x sobre 2. Todo esto más x al cuadrado por menos 1/2 e a la menos x sobre 2. Menos x sobre 2. ¿Estamos todos de acuerdo? Hasta acá la derivada. ¿La ven todos más o menos? Sí. Ok, de vuelta. Hasta acá la derivada. El resultado de la guía no aparece eso, por supuesto. En la guía aparece algo bastante más corto. ¿Cómo llegó a este resultado? No entiendo por qué tiene un menos. El menos no va.
Ya nomás lo veo. Ah, sí, el menos iba. ¿Qué puedo hacer acá? Acá lo que puedo hacer es factor común, ¿sí? Factor común x y factor común x, y tengo también factor común e a la x sobre 2, e a la x sobre 2, ¿sí? Eso está en ambos miembros. Así que puedo decir entonces que y' es igual a 3 por e a la menos x sobre 2 por x, y aquí me quedaría, acá lo único que me sobra es un 2, y acá me sobra un x sobre 2 con un negativo, ¿sí? Así que vamos a ponerle ahí. Y ahí quedaría. Estamos. Saqué factor común e a la x y saqué factor común x. Porque está en ambos miembros. Eso. Lo mismo seguramente te va a pasar en el otro ejercicio. Tenés que sacar factor común. Listo, Profe. gracias, Santander. ¿Estamos? Siempre de vuelta. Lo que van a renegar sobre todo con estos ejercicios, de vuelta. Hasta acá, la derivada. Pero no termina ahí, porque en la guía no aparece eso. Entonces tienen que darse cuenta que en realidad la derivada está bien, porque llega en una mínima expresión que es como la que está en la guía. Profe, ¿Estamos? ¿puedes hacer Sí. el 15? A ver el 15 que dice. No sé si es muy sencillo, pero Acá, ¿cómo resuelven eso? De vuelta, acá lo que tendrían que tener en cuenta, como machete, es que si ustedes tienen i es igual a u a la n, y prima es igual a n por u a la n menos 1, todo esto por u'. Entonces, esa era la identidad trigonométrica, que les dije ayer. ¿Cuál es la derivada de esto? Menos seno de x al cuadrado. Y prima, Uno no. menos uno. Tengo esto primero. Es n por u a la n menos 1. O sea, 2 por coseno de x. 2 por coseno de x. Todo esto por Menos seno de x. menos seno de x. Menos seno de x. Paréntesis. Y ayer, si ven, vamos a ver si me deja, no me deja. Teníamos justo lo tacho. Bueno, no lo vamos a hacer ahora. Después lo muestro de vuelta ahí. Les había mostrado una propiedad que la identidad trigonométrica que se usa bastante es que si ustedes tienen el seno de 2 alfa es igual a 2 por el seno de alfa por el coseno de alfa. ¿Sí? Entonces, cada vez que les aparezca 2 por seno, lo va a transformar en un seno del ángulo doble. ¿Sí? Pero como tengo un menos acá, le voy a poner menos acá. ¿Sí? ¿Por qué? Pues si de vuelta yo reacomodo esto, me quedaría y' es igual a menos 2 por el seno de x por el coseno de x. Y si la identidad trigonométrica me dice que 2 por seno de alfa por coseno de alfa es igual a 2, el seno de 2 alfa, entonces el resultado de esto va a ser igual a menos el seno de 2x. Este resultado es muy popular. Cada vez que les aparezca 2 por seno por coseno, les va a aparecer el seno de 2 alfa. Acá en derivadas y en integrales. Les va a aparecer integrales, en realidad lo tienen que forzar bastante al seno del ángulo doble. Es más, a veces, si su resultado en su ejercicio terminan de derivar y obtienen que es igual a menos seno de x por coseno de x. En la guía puede que les aparezca un menos seno de 2x, todo esto sobre 2. ¿Por qué? Porque en realidad me está faltando acá, o sea, esto pasa al otro lado dividiendo, entonces seno por coseno es igual a seno de 2 alfa sobre 2.
¿sí? Ustedes terminando de derivar, les dio esto, en la guía aparece esto. ¿Estamos? ¿Se entiende? Se entiende, profe. Tanto en esta guía como en la guía de Dante. Este seno del ángulo doble, esta propiedad, la usan todo el tiempo. Y lo mismo de vuelta, como habíamos visto ayer en la derivada de la tangente, ustedes tienen el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x, esto es igual a 1. Si ustedes tienen menos seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x, esto va a ser igual a menos 1. ¿Sí? En la guía, ¿ustedes terminaron de derivar o obtuvieron esto? En la guía va a aparecer un menos 1. Ustedes terminaron de derivar y obtuvieron esto. En la guía va a aparecer el seno del ángulo de doble sobre 2. ¿Estamos? Acá tienen básicamente doble complicación. Primero, resolver la derivada. Y segundo, ver cómo carajo hacen que su derivada dé el resultado de la guía. ¿Estamos, gente? Es más, ¿por qué? Porque hubo un examen final, creo que es el 92, que la docente directamente les pidió, ¿dónde está el 92? Está repetido encima. Es bastante popular ese ejercicio. ¿Dónde estás? Acá. En el examen final se preguntó demostrar que la derivada de esto da un medio. Así que sí o sí tenía que llegar a la mínima expresión porque el objetivo del examen era demostrar que la derivada de ese arco tangente daba un medio. Y los voy a dejar de tarea. Hoy vamos a ver cadenas. Pero ya que está, renieguen ustedes y demuéstrenme que la derivada del arco tangente de esa raíz da un medio. Van a tener que simplificar y transformar cosas hasta que mueran. ¿Estamos, gente? Así que sí, hay veces en las que van a tener que llegar, o sea, acá era obligatorio en este final que lleguen a la mínima expresión. No siempre es tan necesario, pero sí tienen que saber renegar con eso. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Yo, profe, en la anterior derivada. Acá voy a borrar todo. ¿En la del seno del ángulo doble? Sí. ¿Cómo? A ver, encima. Era el 15. Estamos acá. A ver si me deja volver para atrás. Sí, ¿cuál es tu duda? Que usted había hecho que y era igual a m al cuadrado. Y después para derivarla puso n por m, lo elevo a n menos 1 por n'. Y n' es menos seno. ¿Cómo dio con el menos seno? ¿Y cuál es la derivada del coseno? Menos seno. Tengo el coseno, ¿sí? Esto es u solito, coseno. Esto de vuelta, fíjense que esto es en realidad un coseno de x, todo esto al cuadrado, ¿sí? Entonces, de vuelta tengo n, que es el cuadrado, por u, que es el coseno, a la 1. Y la derivada del coseno está acá. ¿Estamos? Sí. ¿Alguna otra duda? Con este ejercicio, antes que lo borre de vuelta. No, profe. ¿Alguna otra duda con algún otro ejercicio? O sea, esa derivada de 1 tendría que ser la del coseno cuadrado. No, de vuelta, la derivada en las cadenas es, derivan primero, en este caso de vuelta, la función más grande va a ser, ¿con qué color lo hago? La función más grande acá es el cuadrado. Derivan el cuadrado por la fórmula del cuadrado, entonces sería n por u a la 1, ¿sí? Por la derivada ahora del coseno, que es seno, ¿sí? Si hubiesen tenido ustedes, vamos a hacerlo acá, si hubiesen tenido
y es igual a la tangente de x raíz cuadrada. Y todo esto al cubo, ¿sí? Esto es igual en realidad a la tangente de x a la 3 medios. ¿Cómo derivaría eso? De vuelta teniendo en cuenta que y igual u a la n y prima es igual a n por u a la n menos 1 por u prima. ¿Cuál sería la derivada entonces de esta tangente? 3 medios Ujú. por tangente de x a la 1 medio. A la 1 medio, ¿sí? Por la deriva de la tangente que era 1 sobre coseno cuadrado de x. 1 sobre coseno cuadrado. ¿Estamos? Entonces, tengo el n, que era el exponente fraccionario en este caso. Tengo la función original, que era la tangente, ¿sí? Y tengo el n-1, que sería 3 medios menos 1, da 1 medio. Y finalmente la derivada de esa tangente. ¿Estamos? Si tengo, en cambio, por otro lado, hubiese tenido, vamos al otro pizarrón. Si yo hubiese tenido, vamos a copiar esa de ahora de recién. Yo tenía y es igual a la raíz cúbica, no cuadrada, de la tangente de x, todo esto al cubo, ¿sí? O sea, la tangente de x, todo esto a la 3 medios. Dijimos que la derivada y prima va a ser igual a 3 medios por la tangente de x a la 1 tercio por 1 sobre coseno cuadrado de x. Veo entonces que acá lo que yo tengo es Profe, ¿no era el 1 medio? ¿O cómo es? un medio, sí, un medio. Un medio. Lo que yo tengo acá es y es igual a u a la n, ¿sí? Pero, si yo lo hubiese planteado distinto, si yo hubiese planteado que yo tengo y es igual a la tangente de la raíz cuadrada de x al cubo, ¿sí? Acá en realidad mi función es y igual la tangente de u, ¿sí? ¿Y cuál era la derivada de la tangente de u? La derivada de u sobre coseno al cuadrado de u, ¿no era? Sería la derivada de la tangente, o sea, 1 sobre coseno cuadrado de la raíz cuadrada de x al cubo, todo esto por u'. Que en este caso sería 3 medios por x a la 1 medio. ¿Sí? Tengo entonces, en un caso tengo la tangente elevado a la algo. Lo que me gobierna todo y la función más grande es la potencia. En cambio acá tengo la tangente de una función. La función más grande es la tangente, así que lo primero que derivo es la tangente y después la potencia. Acá derivé primero la potencia y después la tangente. ¿Estamos? Tienen que darse cuenta cómo traducir su ejercicio a alguno de estos casos. ¿Sí? Los que están en violeta. Si lo que me importa es la potencia o lo que me importa es la tangente primero, y si me importa el logaritmo o me importa lo que está dentro. ¿Sí? Profe, disculpe, Sí. si no entendí mal yo, eh, esos casos de las cadenas es cuando tenemos una función, o sea, con otra función, por ejemplo, una función elevada a otra función, Sí. o entendí mal. No, tenemos una función antes de vuelta. La función original de estas dos, ¿cuáles eran las derivadas originales? La derivada original era y igual x a la n. Acá tengo y igual tangente de x, ¿sí? Pero ahora en vez de x tengo una función. Ahora en vez de tangente de x tengo una función. ¿Sí? Entonces, primero derivo la potencia y después derivo la función.
primero derivo la tangente y después derivo la función. Excelente. ¿Estamos? Vamos con otro caso. Si yo tengo y es igual al seno de la tangente de x, y prima que va a ser igual. Coseno de X. Coseno de tangente de X Al coseno de la tangente de x, ¿sí? por 1 sobre coseno 1 sobre cuadrado de coseno X. cuadrado de x, ¿sí? Yo de vuelta tendría y es igual al seno de u, y prima es igual al coseno de u por u prima, ¿sí? Coseno de u por u prima. Si hubiese tenido al revés, si hubiese tenido y es igual a la tangente del seno de x, ¿sí? Y prima que es igual. 1 sobre coseno de X. 1 sobre coseno de X al cuadrado, perdón. coseno Seno cuadrado de de X. Coseno al cuadrado de X. Seno de del X. seno de x. Todo esto por Coseno de X. Coseno X. coseno de x, ¿sí? Acá, si ven, yo tengo y es igual a la tangente de u. Así que y prima va a ser igual a 1 sobre el coseno cuadrado de u, correte vos, de u por u prima. ¿Estamos? ¿Se dan cuenta el orden? Siempre derivo primero lo más grande. Lo más grande es sacarse el seno, después viene la tangente. O sea, la derivada del seno, después la derivada de la tangente. Acá lo más grande es la tangente, la función más grande. Primero derivo la derivada de la tangente y después derivo la derivada de lo que está acá adentro. Si yo, siguiendo esta lógica, tengo entonces ahora y es igual al seno de la tangente del coseno de x. ¿Cuál sería y prima? El coseno de la tangente del coseno. El coseno de la tangente del coseno de x por 1 sobre coseno cuadrado de coseno de X. ¿sí? Por el menos seno, por el seno de Menos X, seno menos de el seno de x. X. ¿Sí? Ven entonces que mi función más grande es el seno. Derivé la derivada del seno, que es coseno. Después viene la tangente, la derivada de la tangente. Después viene el coseno, finalmente. Acá tengo la derivada del coseno. Y como les comentaba, cuando tengo cadenas, no puedo hacer mucho. Ahí no puedo simplificar nada. Como mucho puedo acomodar el seno acá arriba y ponerle un menos acá adelante. Pero nada más. ¿Sí? No hay mucha cosa que hacer en las cadenas. Esto, si quiero, de vuelta, lo mucho que puedo hacer es decir que esto vale menos coseno de la tangente del coseno de x, todo esto por el seno de x sobre coseno cuadrado del coseno de x. Y eso es todo. Más que eso no puedo acomodar. En las cadenas ya son complicadas las derivadas como para después seguir renegando. No hay mucho que hacer. ¿Estamos? Si se lo dejamos como la primera, no hay problema. No, porque en realidad lo único de vuelta que podían llegar a hacer era... Y hay muchas constantes, sí. Si ya después tenemos un cuadrado acá, un cubo acá, y ahí sí van a dar constantes por todos lados, así que a las constantes sí, júntenmelas. Pero acá no hay mucho más que hacer. ¿Estamos? Entonces, ¿se entendió la lógica de la cadena? Voy siempre de la de la función más grande a la función más chica. Acá entonces tendría el seno con su derivada. Después tengo la tangente con su derivada. Y finalmente tengo, ¿qué me falta acá? El seno y la derivada del coseno. ¿Sí? Siempre de lo más grande a lo más chico. ¿Ok? Hasta ahora hacíamos cadenitas de cosas más chicas.
Vamos con cadena. ¿Se entendió esto? ¿Puedo seguir complicándola? O sea, es complicar cadenas. Y las cadenas pueden ser largas, largas. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí. Vamos a complicarlo un poco. A ver qué se me profe. ocurre. Si yo tengo y es igual a la raíz del logaritmo natural de la tangente de 3x al cuadrado. ¿Qué función sería la más grande acá? La potencia, profe, la raíz, profe. La raíz, ¿sí? Le pasamos Esto como entonces potencia. sería el logaritmo natural de la tangente de 3x al cuadrado. Todo dos y medio. esto elevado a la 1/2. A la 1/2. ¿Sí? Así que lo primero que voy a derivar es la potencia. Y prima, entonces, ¿a qué sería igual? Si lo primero que tengo que derivar es la potencia. Medio. No se haría 1/2 por logaritmo. Por Por el todo logaritmo eso, natural de ¿sí? la tangente. El logaritmo natural de la tangente de 3x al cuadrado. Le damos a la menos 1/2. A la menos 1/2, ¿sí? Entonces acá tengo la derivada de la potencia. Ahora vamos con la derivada de ¿quién? ¿Quién es ¿Por la qué, profe, función que menos sigue? 1/2? El Porque es 1/2 logaritmo. menos 1. Mm, ¿Cuál es la derivada que sigue? Logaritmo natural. El logaritmo natural. Así que, ¿cuál sería la derivada de ese logaritmo? Por 1 sobre tangente de 3x a la 2. 3x al cuadrado. Al ¿Sí? cuadrado, perdón. Y ahora viene, esto entonces es la derivada del logaritmo. Ahora sigue la derivada ¿de quién? de la La tangente. tangente. De la tangente. ¿Sí? ¿Cuál sería la derivada de esa tangente? 1 sobre coseno Sobre cuadrado de coseno de 3x al 3x cuadrado. Coseno al cuadrado. cuadrado de 3x al cuadrado. ¿Sí? Y esta entonces es la derivada de la tangente. Y finalmente yo tendría la derivada ¿de qué? Por 6x. La De el derivada de argumento 3x al chiquitito ahí. cuadrado. ¿Sí? Claro. Todo esto entonces por 6x. 6x. ¿Sí? Y de vuelta, acá lo único que puedo llegar, acá sí podría llegar a operar un poco más, pero no, vamos a dejarlo así. Todo esto por ser 6x, ¿sí? Y hasta acá la derivada. Lo único que yo podría como final, toquecito final, es acomodar las constantes. Puedo simplificar el 1/2 con el 6. Y básicamente esto me quedaría 3. Pero queda ahí, ¿sí? Ven que las cadenas no hay mucho que operar. Acá podría llegar a hacer algo, pero vamos a dejarlo así. No, no vamos a dejarlo así. Vamos a operar porque seguramente si esto aparece en la guía, esto está más chiquito. ¿Qué puedo hacer acá? ¿Se dan cuenta? Que derivé de lo primero. Que derivé de lo más grande a lo más chico. ¿Sí? Pero tienen que darse cuenta que es lo más grande. Lo más grande, primero que derivé, fue la potencia. Después derivé el logaritmo. Después derivé la tangente. Después finalmente derivé el argumento de la tangente. ¿Estamos todos de acuerdo? Ujú. Más o menos, ¿me creen? Ok. ¿Qué puedo llegar a hacer acá? Tengo igual argumento. Así que como tengo igual argumento, sí puedo jugar. En el ejercicio anterior, por suerte no lo borré, no tengo igual argumento. Tengo como argumento el coseno y tengo como argumento la x. Ahí queda. O sea, los argumentos son distintos, así que no puedo hacer nada. Es como que ustedes tengan un seno de 4x sobre el seno de 5x. No pueden hacer nada. Queda ahí. ¿Sí? Distinto hubiese sido si ustedes tienen el seno de 4x sobre el coseno cuadrado de 4x. ¿Sí? Como tienen igual argumento, acá pueden llegar a jugar. ¿Sí? Pueden decir, por ejemplo, que esto es igual
al seno de 4x sobre coseno de 4x, todo esto por el coseno de 4x, ¿sí? Esto es tangente, esto es secante. Así que esto en realidad es la tangente de 4x por la secante, ¿por qué no está escribiendo? De 4x, ¿sí? Porque tengo igual argumento, ¿sí? Entonces puedo jugar un poco más. Acá no puedo jugar nada porque tengo un coseno y tengo una x y nada, no se parecen en nada. ¿Estamos? Entonces, de vuelta, como abajo tengo igual argumento, puedo jugar. Y voy a jugar porque seguramente en la guía aparece, o sea, lo inventé, pero nunca les va a aparecer así. ¿Qué puedo hacer acá? Transformar la tangente en su identidad. Me quedaría, esto es 1 sobre tangente. ¿A qué es igual 1 sobre tangente? A la cotangente. Y la cotangente es igual a coseno sobre seno. Así que esto sería igual entonces al coseno de 3x al cuadrado dividido el seno de 3x al cuadrado, todo esto por 1 sobre coseno cuadrado de 3x al cuadrado. ¿Estamos? Y de esta manera yo veo que puedo llegar a simplificar. Simplifico y simplifico. ¿Sí? Y ya que estamos con el primer, ¿esto cómo me quedaría? Esto me quedaría 1 sobre el seno de 3x al cuadrado por el coseno de 3x al cuadrado. ¿Y a qué dijimos que si ustedes tienen seno de alfa por el coseno de alfa, qué era igual eso? 1. Nope. Si ustedes tenían el seno de alfa por el coseno de alfa, ¿a qué era igual esto? A Al 2. seno del ángulo doble, al seno de 2 alfa sobre 2, ¿sí? Porque en realidad el seno del ángulo doble era 2 por eso, ¿sí? Si me está faltando este 2, claramente me va a quedar que el seno de alfa por el coseno de alfa es igual al seno de 2 alfa sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? O sea que esto sería 1 sobre el seno de 2 por 3 por x al cuadrado, todo esto sobre 2. O sea que esto sería igual a 2 dividido el seno de 6x al cuadrado. ¿Sí? Y en la guía de vuelta, ¿a ustedes les dio la cadena esto? No digo que de vuelta, esto es un ejercicio inventado. La cadena les dio esto, en la guía va a aparecer esto. Dense cuenta de dónde salió. No es que se hicieron mal la cadena, es que siguió operando el ser que hizo la guía y terminó obteniendo eso. ¿Sí? ¿Estamos, gente? Entonces, si ustedes de vuelta operaron, hicieron toda la cadena, está todo perfecto, pero en la guía aparece esto. ¿Sí? Dense cuenta que en realidad es un ángulo doble. ¿Más o menos? ¿Lo entienden? ¿Cómo aparecería entonces para como completar esto? Resolví esa tangente por el coseno, me quedó y' es entonces igual a 1/2 por el corchete ese, el logaritmo natural de la tangente de 3x al cuadrado, todo esto a la menos 1/2 por 2 dividido el seno de 6x al cuadrado, todo esto por 6x, ¿sí? Y acá puedo simplificar el 1/2 con el 2 y listo. Ahora sí estaría completo. Esto sería entonces 6 por esa llave, y acá me quedaría x dividido el seno de 6x al cuadrado. Y seguramente este es el resultado que puede llegar a aparecer en la guía.
¿Estamos? Sí, profe. De vuelta, vayan resolviendo porque lo voy a complicar todos los días. Entonces la idea es que tengan claro lo más básico para después yo poder complicarla sobre la base que ya tienen. ¿Ok? Sí, profe. Vamos con más cadenas. ¿Qué le pasó al 2? Lo simplifiqué. Ah. Yo tenía un medio antes. Y como se me generó un 2 ahora, se me van. ¿Estamos? Me refería al seno de 2 por 3 x elevado al cuadrado sobre 2. Está acá arriba. Ah, ok. Está acá arriba. ¿Estamos, gente? ¿Puedo darles otro ejercicio? Vamos a dejar esto acá. Como para que vean. No, vamos a primero achicarlos. Así invento más cadenas. Vamos a inventar cadenas. Tengo. Y es igual a el seno de la tangente del logaritmo natural de x al cuadrado dividido 3. Así vamos a dejarlo. Piénsenlo, véanlo con amor. Tengo entonces. Lo tengo corrido. Tengo entonces. Y prima, mi función grande, ¿cuál sería entonces? Mi primer función a derivar. El coseno El de seno. todo el corchete. Me quedaría entonces el coseno de la tangente del logaritmo de x al cuadrado, todo esto dividido 3, por, ¿cuál es la función que sigue? La tangente. La tangente, ¿sí? O sea que me quedaría 1 dividido el coseno cuadrado ¿de qué? Del límite natural de x al cuadrado sobre 3. Del logaritmo natural de x al cuadrado, todo esto sobre 3, ¿sí? Y esto sería entonces la derivada de la tangente. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. ¿Y ahora qué hago con ese logaritmo? Que sería ponerle que la última función. El anteúltimo. Pondremos 1 sobre la tangente de, no sé si es x al cuadrado sobre 3 o no sé. Ahí me Tengo quedé. ese... Yo Profe. saqué el 1 sobre 3. Profe, Sí, ahora tenemos una cadena, una división, ¿no? Tenemos que hacer la propiedad de la división allá adentro, ¿no? Primero. no O tiene se nada que sigue ver. la- la secante al cuadrado. Se puede hacer, profe, pasar como ¿Funciona un eso? tercio y Ujú, el 2 que está como potencia, pasarlo multiplicando exactamente, y eso después es lo 1 que sobre x. es mucho más simple. Si ustedes tienen el logaritmo natural de x al cuadrado dividido 3. Esto que es igual a un tercio por el logaritmo de x al cuadrado. ¿Qué puedo hacer con este cuadrado? Pasarlo multiplicando. Me quedaría entonces 2 tercios por el logaritmo natural de x. ¿Y cuál es la derivada de esto? 2 sobre 3x. 2 tercios. 2 tercios por 1 sobre x. Eso entonces sería la derivada del logaritmo. De todos modos, si lo llegan a hacer de otra manera, si lo llegan a hacer, por ejemplo, a partir de acá sería un tercio por el logaritmo natural de x al cuadrado, ¿sí? O sea que sería un tercio por 1 sobre x al cuadrado por 2x, ¿sí? Y de todos modos me queda 2 tercios por 1 sobre x, ¿sí? Va a dar lo mismo, va a ser más largo. Pero primero tienen que darse cuenta es que ese 3 que está ahí abajo es un tercio en realidad. Y la potencia en un logaritmo la puedo pasar multiplicando.
¿Estamos? Y ahí queda. Este sí no hay mucho que hacer. ¿Estamos todos de acuerdo con este ejercicio? Sí, profe. Vamos con otra cadena. Con más constantes. Si yo tengo y es igual a el logaritmo natural de la raíz de x más 2 dividido x menos 2. ¿Qué tendría ahí? ¿Puedo hacer la cadena? Vamos a hacer la cadena. ¿Cuál es mi función más grande? Mi función más grande es el logaritmo, ¿sí? Así que, por un lado, yo tendría que... vamos a hacerlo acá. Y prima sería igual a 1 sobre la raíz de x más 2 dividido x menos 2. La función siguiente, esto sería entonces la derivada del logaritmo. La función que sigue es la raíz, ¿sí? O sea que me quedaría x más 2 dividido x menos 2, todo esto 1/2 y esto a la menos 1/2, ¿sí? Y esto sería la derivada de la raíz. Y ahora finalmente tengo la derivada de la división, ¿sí? La derivada de esa división que me quedaría 1 por x menos 2, todo esto menos x más 2 por 1, todo esto dividido x menos 2, todo esto al cuadrado, ¿sí? Eso sería la derivada de la división. Si aplico cadena. Pero, si me doy cuenta, yo ahí tengo un logaritmo. ¿Qué puedo hacer con el logaritmo? Aplicar propiedades del logaritmo. ¿Cómo me quedaría si aplico propiedades del logaritmo? ¿Y a qué sería igual? Primero que nada. 1/2. Tengo el logaritmo natural de x más 2 dividido x menos 2, todo esto al 1/2. Así que esto sería 1/2 por el logaritmo natural de x más 2 dividido x menos 2, ¿sí? Y ahora tengo el logaritmo de una división. ¿A qué es igual eso? A la resta. A la resta. Me quedaría entonces 1/2 por el logaritmo de x más 2, todo esto menos el logaritmo de x menos 2. ¿Sí? Y ahora que tengo esta función, ¿cuál es la derivada? Tengo esa función ahora. ¿Cuál sería la derivada de esa función? Si esto es igual a y. Y prima, ¿qué sería igual? Un medio por 1 sobre X más 2. 2. Por 1, porque la derivada de x es 1. Todo esto menos 1 sobre x menos 2. Hasta acá la derivada. Y ven que es bastante más simple. Y las probabilidades que se equivoquen son menos. ¿Sí? Acá lo que podría seguramente es resolver lo que está acá adentro. Me quedaría entonces y' es igual a 1/2 por 1/2 por este binomio al cuadrado. O sea, x menos 2 por x más 2. Y arriba me quedaría x menos 2 menos x más 2. Así que y' sería igual a 1/2. En el denominador me queda un binomio al cuadrado, una diferencia de cuadrados, x menos x cuadrado menos 4, x al cuadrado menos 4, y arriba me quedaría x menos 2 menos x más 2.
Acá puedo simplificar las X. Ah, no, ¿Los dos es también, menos. Los dos, no, me falta un paréntesis. Eso me pasa por no poner paréntesis. Así que en realidad esto era menos 2. Menos 2. Me queda entonces un medio por menos 4 sobre x al cuadrado menos 4. Simplifico y me termina quedando que la derivada es igual a ¿qué? A menos 2 dividido x al cuadrado menos 4. ¿Sí? Esta es la derivada final. ¿Sí? Así que de alguna manera, seguramente a esto voy a tener que simplificarlo de 1000 maneras hasta llegar al mismo resultado. ¿Sí? Pero ven que aplicando propiedades del logaritmo, las derivadas ya son más simples, ¿sí? Y las operaciones que tengo que hacer son más simples. ¿Sí? Cada vez que vemos un logaritmo tenemos que aplicar propiedad del logaritmo. Propiedad del entonces. logaritmo, ¿sí? Porque la Sí. cadena es legal, pero si tienen que llegar al mismo resultado, vamos a renegar por las dudas, para que quede claro cómo llegar a ese resultado, porque lo van a volver a hacer después. Fíjense que me dio eso, ¿sí? Acá, ¿cómo llego a ese resultado? Vamos a resolver. Hasta acá la derivada. Hasta acá la derivada de la cadena, ¿sí? Vamos ahora a resolver la derivada de la cadena. Me quedaría y' es igual a ¿qué? Tengo esto elevado a un medio. ¿A qué sería igual? ¿Qué me hace ese menos? Lo da vuelta, ¿sí? Y si yo tengo 1 sobre algo, sería lo mismo en realidad que esto. ¿Se dan cuenta? O sea, este término es exactamente el mismo que este. Sí. ¿Estamos? Entonces vamos a acomodarlo mejor para que lo vea más claro. Tendría entonces la raíz de x menos 2 dividido x más 2. Todo esto por un medio por la raíz de x menos 2 dividido x más 2. ¿Sí? 1 sobre el denominador pasa arriba. Y acá yo tengo de vuelta. Este menos me da vuelta. O sea, es el recíproco. ¿Recíproco? Sí. ¿Estamos? Y acá resuelvo el denominador, el numerador. Me quedaría x menos 2 menos x menos 2 dividido x menos 2, todo esto al cuadrado. Acá tengo, si yo tengo la raíz de a por la raíz de a, ¿a qué es igual eso? A. A a. 2a. A. O sea, sería la raíz de cuadrada de a cuadrado. O sea que es igual a a. Si yo tengo la raíz de esto y la raíz de esto, ¿a qué es igual eso? A lo que está dentro. A lo que está dentro, ¿sí? Entonces yo tendría que y' es igual a un medio de x menos 2 dividido x más 2. Todo esto por menos 4 sobre x menos 2 al cuadrado. ¿Y ahora qué puedo hacer? Simplifico este factor con este factor. Entonces, y simplifico el 4 y el 2. Me quedaría finalmente menos 2 dividido x más 2 por x menos 2. O sea, menos 2 dividido x al cuadrado menos 4. ¿Sí? Y llegué al mismo valor. De vuelta, en la guía seguramente aparece esto como resultado. ¿Sí? Tienen que darse cuenta que tanto por la cadena como resolviendo propiedades de logaritmo van a llegar al mismo resultado. Y si no llegan al mismo resultado es porque de algún lado se equivocaron. Profe, me hace captura ahí y ya Sí. mueve. Donde haya logaritmo, apliquen propiedades. Básicamente esa es la moraleja por ahora.
¿Ok, gente? Haciendo todo este quilombo, es que básicamente se resuelve el ejercicio ese que yo les había dicho, el 92. Ay, 91 creo que era, profe. el Sí, 91 91. entonces. El 91. Haciendo todo ese quilombo que se resuelve el 91. Van a terminar haciendo cosas raras para llegar a ese 1/2. ¿Sí? Oh, Ok, vamos con otros ejercicios. ¿Qué puedo llegar a darles para que renieguen ahora? Ah, este está bueno. Este está bueno. Tengo muchas potencias. Solo que ahí faltan paréntesis. Danse cuenta, en este ejercicio, seguramente, acá están faltando paréntesis, pues está bueno que pongan paréntesis. En realidad ustedes tienen un corchete. ¿Sí? Es el seno de lo que está ahí adentro. No voy a hacer ese tal cual, pero dense cuenta que están faltando paréntesis. Si ustedes tienen... Estoy grabando, ¿no? Sí. Si ustedes tienen y es igual a la raíz cúbica de el coseno a la cuarta de la tangente, la raíz cuadrada de la tangente del logaritmo natural de x. Un amor. Mírenlo con cariño. profe, yo lo acomodé poniendo todo en paréntesis el coseno de a la cuarta, todo eso elevado a 1/3, y lo de adentro de la tangente lo puse a 1/2. Y después de ahí Coseno empecé a desarrollar. de la tangente del logaritmo natural de x, ¿sí? Todo esto a la 1/2. Y en realidad el coseno estaría elevado entonces a la ¿qué? 1/3. 1/3. A la 4/3. Ah, eso. ¿Sí? Tenemos el cuarto, o sea, si no sería, tenemos el coseno a la cuarta, ¿sí? El coseno a la cuarta, y esto está elevado a la 1/3, ¿sí? O sea que sería todo esto a la 4/3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, sí. Entonces, ¿cuál sería la primera derivada? Sería 4/3 por el coseno de la tangente del límite natural de x. Sería entonces Todo 4 elevado a la 4 tercios menos 1. a la 4/3 menos 1. ¿Sí? Entonces sería todo esto por el coseno de la tangente del logaritmo natural de x, así, y la tangente está elevada al 1/2. Todo esto por elevado, el coseno está elevado a ¿qué? A la 4/3 menos 1, o sea, a la 1/3. ¿Estamos de acuerdo? Profe, una consulta, no me quedó Sí. muy claro. ¿Por qué quedó todo elevado a la 4/3? O sea, el Si coseno ustedes ese. tienen el coseno a la cuarta de algo, raíz Sí. ¿Ese cúbica, algo también está elevado a la cuarta? sí, el coseno, este cuarto está elevado el coseno es todo el coseno. Sería el coseno entonces de esto, todo esto a la cuarta, todo esto a la 1/3. Lo mismo con un Claro. logaritmo. Si ustedes tienen el logaritmo al cuadrado acá de algo, eso es igual al logaritmo de ese algo todo al cuadrado. Para comodidad se pone acá para que además quede claro que en realidad está afectando al logaritmo y no al argumento. ¿Sí? Porque si ustedes recuerdan, el logaritmo natural al cuadrado, no sé, de x, no es lo mismo que el logaritmo de x al cuadrado. Acá puedo yo decir, por ejemplo, que esto es igual a 2 por el logaritmo natural de x. Acá no.
Entonces, para que no queden dudas de a quién está afectando el cuadrado, se le mete directamente ahí al logaritmo o al coseno. ¿Sí? Excelente, Podría yo profe, gracias. decir también acá que esto en realidad es un coseno a la 4/3 de todo eso. ¿Sí? ¿Estamos? Es bastante común. Si está este cuarto acá, para que se quede claro que me está afectando el coseno. ¿Sí? Acá si no yo veo este 1/2, me está afectando al argumento, no afecta al coseno. Este 1/2 en realidad era tangente, era la raíz cuadrada de esa tangente. ¿Estamos? Si yo le hubiese puesto el 1/2 acá, entonces se confunde. Y además, de vuelta, si no lo... Para que quede claro. ¿Ok? Ok. Vamos a renegar mucho con potencias, constantes y todo eso. ¿Sí? Recién tengo la derivada de la potencia grande. ¿Cómo hago ahora cuál sería la derivada que sigue? La del coseno. La de coseno. La derivada del coseno. ¿Sí? ¿Cuál sería la derivada del coseno? Menos medio. seno. Menos seno. Menos seno Por todo lo que está entre paréntesis. Claro, todo eso. de la raíz, vamos a dejar como raíz. La raíz de la tangente del logaritmo natural de x. ¿Y ahora qué sigue? Esta es la derivada del coseno. ¿Ahora qué sigue? La tangente. raíz. La Ah, raíz. no, la La raíz entonces, vamos a hacerlo acá. La raíz. Y teníamos acá antes el coseno. Vamos entonces ahora con la raíz. ¿Cuál es la derivada de la raíz? Un medio. Un medio. 1/2 por la tangente del logaritmo natural de x. Todo esto está elevado ¿a qué? A la menos un medio. A la menos 1/2, ¿sí? Y... me faltan dos funciones más. Esta sería entonces la derivada de la raíz. Vamos ahora con la derivada ¿de qué? De tangente. De la tangente. ¿Cuál sería la derivada de la tangente? 1 sobre coseno 2 por logaritmo de x. Logaritmo El natural de logaritmo x. natural de x. Y finalmente, ahora sí, me falta una sola función. El logaritmo. ¿Sí? El logaritmo. ¿Cuál sería la derivada del logaritmo? 1 sobre x. Por 1 sobre x. ¿Sí? Esta sería la derivada del logaritmo. Acá sí no tengo mucho que hacer. De vuelta, como mucho, lo que puedo llegar a hacer es simplificar este 2 con este 4, pero nada más. ¿Estamos, gente? Hermoso el ejercicio. ¿Así ¿Tienen quedaría fácil? el resultado, profe? Sí. Si Ah, se bueno. fijan, el de la guía, en el que yo me inspiré, es este. Es este. ¿Sí? Y se fijan que queda bastante feo siempre. Porque en realidad, ¿qué sería esto? Esto sería un seno de algo, todo esto a la 2 sobre 4. O sea que sería en realidad el seno de ese algo, todo esto a la 1/2. ¿Sí? Primero derivan la raíz y va a quedar algo a la menos 1/2, pues está ahí abajo. O sea, esto en realidad hubiese quedado todo esto por el seno de todo eso a la menos 1/2. Y lo único que hizo fue acomodarlo acá abajo. No hay mucho más que hacer. ¿Se entiende? Acá de vuelta, lo mucho que puedo llegar a hacer de vuelta es pasar esto abajo. Y el menos pasarlo adelante. Si quieren, lo muestro cómo quedaría, pero de vuelta es un paso más que es como para que quede un poco más bonito, no es que voy a hacer mucho más. Me quedaría como para que quede un poco más lindo, y sería igual, y prima, sería igual. Simplifiqué el 2 y el 4.
Así que me quedaría como constantes menos 2/3, así ya me saco encima este menos. Menos 2/3 por la raíz cúbica del coseno de la tangente del logaritmo natural de x, todo esto raíz cuadrada, todo esto por el seno de la raíz de la tangente del logaritmo natural de x, ¿y algo más tengo arriba? No. Todo esto dividido, la raíz de la tangente del logaritmo natural de x, todo esto por el coseno del cuadrado del logaritmo natural de x, todo esto por x. ¿Sí? Eso sería lo mucho que puedo arreglarlo. Todo lo que tenga exponente negativo va abajo, el menos pasa adelante y simplifico las constantes. Pero ven que lo reacomodé, no es que operé nada. ¿Sí? No simplifiqué muchas cosas, no junté, no hice entidades, no hice nada. ¿Sí? Simplemente lo reacomodé un poco. ¿Sí? Eso mismo de vuelta hace este ejercicio acá. Reacomoda lo que sea exponente negativo, lo pasa abajo. ¿Estamos, gente? Sí, profe. Vamos con, porque es para renegar, ya después tenemos varias cadenas, pero quiero que mostrarles más o menos todos los casos, así queda claro. Había alguno por acá, ¿dónde está el que yo quiero? El 208. Tienen, vamos a resolverlo un poco distinto. Tienen y es igual a coseno, era menos o más, menos. Tienen coseno de x menos seno de x, todo esto dividido el seno de x. ¿Sí? ¿Cómo derivarían esto? Es distinto, sí, así no les resuelvo tal cual ese. Tienen una división, ¿sí? Tienen u sobre b. Tienen u sobre b. U es igual al coseno de x menos seno de x, todo esto, coseno de x menos seno de x. O sea que u', que sería igual. Menos seno Menos el coseno. seno de x menos coseno de x. B es igual al seno de x, ¿sí? B' es igual al coseno de x, ¿sí? Así que con esta información yo puedo decir que mi derivada sería que y' es igual a ¿qué? A u', o sea, menos seno de x menos coseno de x, todo esto por seno de x, todo esto menos coseno de x, coseno de x menos seno de x, todo esto por coseno de x, dividido el seno al cuadrado de x. Hasta acá la derivada. Ahora puedo empezar a operar. Voy a tener que hacer las distributivas. Me quedaría y' es igual a menos seno cuadrado de x menos coseno de x por el seno de x. Todo esto menos coseno cuadrado de x más seno de x por coseno de x. ¿Sí? Este menos me cambia el signo. Todo esto dividido el seno cuadrado de x. ¿Sí? Yo veo acá que tengo un seno por coseno que suma y un seno por coseno que resta. Entonces me quedaría menos el seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x dividido el seno cuadrado de x. ¿A qué es igual el numerador? Menos 1. A menos 1. Así que y' es igual a menos 1 sobre el seno cuadrado de x, ¿sí? Haciendo todo este quilombo.
Pero yo podría haberlo resuelto de otra manera. Acá yo podría haber, antes de empezar a derivar, yo podría haber distribuido ese seno, ese denominador. Me quedaría que y es igual al coseno de x dividido el seno de x menos el seno de x sobre el seno de x. ¿Sí? Seno de x menos seno sobre seno es 1. Así que me quedaría que y es igual a la cotangente de x menos 1. Esta es mi función ahora. Y si esta es mi función, ¿cuál es su derivada? Y' es igual a la derivada de la cotangente. ¿La derivada de la cotangente cuál es? Menos 1 sobre seno cuadrado de x. Todo esto más 0. Porque la derivada de 1 es 0. Y por eso da lo mismo. ¿Sí? Pero entonces, dense cuenta que acá yo podría haber primero operado con la función esa y después derivar. Si opero primero y después derivo, tengo simplemente la derivada de la cotangente. ¿Estamos? Y esto les va a pasar bastante con varios ejercicios, ¿sí? Tienen que darse cuenta, igual que el tema del logaritmo. Con el logaritmo, fíjense que yo, en algún lado, al logaritmo acá, por ejemplo, primero apliqué todas las propiedades del logaritmo y después derivé. Y voy a obtener lo mismo que aplicando la cadena. Acá repartí un poco y después derivé. Este ejercicio, no tal cual, pero bastante semejante, lo tomo bastante. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de si vinieron a clase o no. Si resuelven de esta manera, es porque me acaban de no dar bola. ¿Van a llegar a lo mismo? Sí. ¿Se van a confundir? Seguramente sí. En cambio, si se daban cuenta y simplemente lo acomodan un poco mejor, tienen la derivada de la cotangente y listo. Y con eso yo me aseguré que ustedes estuvieron en clase. O que me prestaron atención. Pero es un ejercicio bastante común. ¿Por qué? Porque en realidad, a simple vista es una división, se pone a renegar con la división, se pone a renegar con los signos, se equivocan con los signos, llegan a cualquier cosa, y entonces me doy cuenta que no estuvieron en clase. Y no me dieron bola. ¿Estamos? En la guía de vuelta, acá tienen cosenos menos seno sobre seno. En la guía está distinto. En la guía Coseno es... sobre seno es la cotangente, ¿no, profe? Sí. Acá lo tienen distinto. Y hay otro más. Lo tomé bastante semejante. Con secantes y cotangentes, pero es lo mismo. Era acomodarlo primero y después resolverlo. ¿Estamos, gente? Yo Sí, profe. tomo lo que doy. Y lo doy. Y si lo doy, lo tomo. Es bastante simple. Lo bueno es que de vuelta es asquerosamente simple de corregir, porque si no estuvieron en clase, van a hacer un quilombo terrible, se van a confundir y les va a ir mal. Y si estuvieron en clase, lo resuelven en 2 pasos. ¿Qué puedo mostrarles? Como para que... Después todo el resto son cadenas. Tienen muchas cadenas. Profe, Sí. profe, ¿cómo era la derivada de cotangente? 1 sobre coseno cuadrado. 1 menos seno cuadrado. No les mostré esto ayer. Tenemos. ¿Por qué no se los mostré ayer? Tenemos. ¿Dónde está? Acá. A partir de la derivada de la división y a partir de la derivada de esto, ¿sí? A partir de esta propiedad y a partir de la derivada de la división, ¿sí? Tenemos entonces, por un lado, si ustedes tienen I es igual a U sobre B y prima es igual a U prima por B menos U por B prima, todo esto dividido B cuadrado. Por otro lado, ustedes tienen que I es igual a U a la N y prima es igual a
n por u a la n menos 1 por u'. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen y es igual a la cotangente de x, ¿sí? Esto que es igual a la tangente de x, o sea, a 1 sobre tangente de x, 1 sobre tangente de x. O sea, a la tangente de x a la menos 1. ¿Sí? ¿Cuál sería la derivada de la tangente de x a la menos 1? Profe, Sería. sería Profe, ahí menos no era que 1. no se podía. Sí, me confundí yo. Además ya lo hice ayer. ¿No es menos 1 tangente de x a la menos 2? Tangente de x, todo esto a la menos 2. No se puede para la integral, ya me adelanté, no. Sí es legal para cualquier tipo de... n puede valer lo que se le cante el orto. Inclusive menos De 1. una. ¿Y ahora qué me está faltando? M'. 1 sobre Igual. coseno al cuadrado. 1 sobre el coseno al cuadrado, claro, de x. Ahí está. Entonces me estaría faltando todo esto por 1 sobre coseno cuadrado de x. ¿Sí? Hasta acá la derivada. Nunca va a terminar acá, ni siquiera ahora. ¿Esto qué sería igual? La tangente a la menos 2 me la da vuelta. Me quedaría menos 1 por 1 sobre tangente al cuadrado de x. Todo esto por 1 sobre coseno cuadrado de x. Entonces, la tangente al cuadrado sería menos 1 por 1 sobre seno cuadrado de x dividido coseno cuadrado de x. Todo esto por 1 sobre coseno cuadrado de x. Acá puedo simplificar. Y por eso la derivada de la cotangente es menos 1 sobre el seno cuadrado de x. ¿Estamos? Eso es resolviendo de esta manera. ¿Sí? Como tangente a la menos 1. También puedo decir que en realidad la cotangente puedo decir que la cotangente y igual cotangente de x, si dije que es 1 sobre tangente de x, va a ser igual a 1 sobre seno de x sobre coseno de x. O sea, coseno de x sobre seno de x. Y puedo hacer la derivada de la división. Me quedaría que y' es igual a el menos seno de x por seno de x, todo esto menos coseno de x por coseno de x, todo esto dividido el seno cuadrado de x. O sea que me quedaría hasta acá la derivada. Menos seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x dividido el seno cuadrado de x es igual a menos 1 dividido el seno cuadrado de x. ¿Estamos? Entonces, tanto si lo resuelvo como la potencia negativa de la tangente, como si lo resuelvo como la división, me da lo mismo. La derivada de la cotangente, que no la puse acá, pero la derivada de la cotangente es menos 1 sobre seno cuadrado de x. No hace falta que hagan todo esto. Si esto se lo termina perdiendo en la tabla, está. Pero tienen que ver de dónde carajo salió. ¿Estamos, gente? Sí, profe. Ok. Y creo que sí, ya no quiero que renieguen solos ahora. O sea, todo el resto es más de lo mismo. Van a renegar con constantes, con potencias, y con constantes, y con potencias, y con identidades trigonométricas, hasta que mueran. ¿Ok, gente? Hicimos mucho hoy. La semana que, o sea, comenzamos, hoy los hice renegar un rato con cadenas. La semana que viene voy a seguir con cadenas raras, pero más que nada voy a empezar con la derivación logarítmica.
¿sí? Así que renieguen con cadenas ahora. Tienen varios ejemplos de cadenas que di en clase. Hay cadenas semejantes en las guías, no hay cadenas muy largas, y tampoco tomo cadenas muy largas. Pero de vuelta, si hay cadenas muy largas, no hay mucho que después simplificar, ¿sí? Generalmente el ejercicio termina ahí. Fíjense que donde hay logaritmo pueden no aplicar cadena, y donde hay logaritmo pueden no aplicar cadena, y donde hay logaritmo pueden no aplicar cadena. Dependiendo de la propiedad del logaritmo, ¿sí? Por ejemplo, de vuelta, acá no tengo, acá el logaritmo, la potencia me afecta a todo el logaritmo, ¿sí? Distinto hubiera sido si solamente la tangente estaba elevado a algo, ese algo puede pasar como potencia, ¿sí? Fíjense de vuelta, tengan cuidado con las propiedades del logaritmo. ¿Ok, gente? Los dejo así, los dejo. Porque creo que ya Bueno, les di profe. demasiado, no sé si entendieron algo, no sé si quieren lobotomizarse un rato. ¿Estamos, gente? Profe, Sí. tengo una duda ahí cuando aplicó la propiedad del logaritmo. Ujú. ¿Hizo distributiva en una resta o no vi bien? Porque no entendí esa parte. ¿Dónde está ese logaritmo? A ver, Cuando hizo acá, el procedimiento largo y después lo hizo en 2 pasos. Un poquito más arriba, profesor. acá. ¿Este era? Ese. Sí, ahí en gris. ¿Qué pasa con esto? No, a ver. No era ese. Era cuando i es coseno de x menos seno de x sobre seno de x. Ah, ese estaba... ¿Dónde estaba? Acá. No era logaritmo, perdón, me confundo. Sí, Ese. distribuir la del denominador, sí. Ok, ahí sí se puede distribuir. Recuerden que si ustedes tienen A más B sobre C, esto es igual a A sobre C más B sobre C, ¿sí? Distinto es si ustedes tienen a A dividido B más C, ¿sí? Acá no puedo hacer nada, Ok. ¿sí? Gracias. De vuelta, si ustedes tienen, por otro lado, A más B dividido C más D. Acá de vuelta también puedo distribuir y me quedaría A dividido C más D. Todo esto más B dividido C más D. ¿Sí? Lo puedo distribuir completo. ¿Sí? Acá no puedo, no tengo mucho que distribuir. ¿Sí? Acá de vuelta sí tengo toda una suma y se lo puedo dar a A por un lado y a B por otro lado. Pero lo que está en el denominador no se toca. Listo, ¿Ok? gracias. ¿Alguna otra duda? Todas estas propiedades de números y de fracciones están todos en la carpeta de conocimientos previos, en cómo las propiedades del logaritmo y las propiedades de la potencia y todo eso está en la carpeta de conocimientos previos. Que creo que está bastante más ordenado que lo que vieron en el ingreso. En el ingreso están medio las propiedades medio colgadas por ahí. Pero acá deberían estar todas las propiedades de la suma, la multiplicación, la división y el tema de la multiplicación y división y suma y resta de fracciones y cómo operan los denominadores también creo que estaba por acá. Pero tienen entonces las propiedades de la potencia, acá están todas las propiedades de la potencia, cualquier número elevado a la cero, todas las propiedades de los números están todas en el primer archivo de conocimientos previos. De vuelta, está todo en el ingreso hay algunas cosas que están medio desordenadas, así que si quieren repasar las propiedades, están todas acá, lo tienen, ¿sí? Renieguen entonces renieguen con potencias, renieguen con constantes, renieguen con propiedad de logaritmo y renieguen con identidades trigonométricas.